Estos datos representan datos geográficos u objetos con geometría definida. Asimismo, esta geometría debe estar compuesta principalmente por una línea o cadena de líneas, un punto o un polígono, determinados a partir de una ubicación. Esta ubicación puede representar diferentes aspectos como una forma, una conectividad, una contigüidad o una orientación. La conectividad determina la continuidad de un elemento con geometría de línea, por ejemplo, el cauce de un río. La contigüidad corresponde a la adyacencia o colindancia de los polígonos, como pueden ser dos lotes de terreno, por ejemplo, y la orientación define la dirección de la geometría que se ha plasmado. Respecto a ello, existen diferentes restricciones de diferente índole, como pueden ser topológicas y de escala, por ejemplo. Por otra parte, dentro de los procesamientos de análisis espacial configurados en los datos vectoriales, se encuentra la unión, que permite entrelazar información y geometrías de dos o más elementos, el buffer, que permite crear un área de influencia sobre diferentes elementos específicos, la intersección, que refleja el área cruzada entre dos o más elementos, principalmente con la misma geometría, y la resolución de datos faltantes a partir de diligenciar o ocupar espacios vacíos por medio de estimaciones estadísticas a través de o del proceso de interpolación. Ah, volviendo a nuestro proyecto que hemos venido manejando a lo largo del curso, estos videos, vamos a implementar nuestros archivos o datos de tipo vector. Como ya lo hemos mencionado, el tipo vector se compone inicialmente de tres estructuras o formas básicas que son punto, polígono y línea. Aquí vamos a seguir trabajando sobre nuestra zona de estudio, que en este caso es el Parque Metropolitano El Tunal, en la ciudad de Bogotá, y podremos apagar o desactivar nuestra capa georreferenciada y podremos ver los diferentes elementos que componen este parque. Podemos ver una cancha de fútbol, un lago, unas vías de ciclorruta, de acceso, peatonales y diferentes elementos. Entonces, para iniciar, lo que tenemos que hacer inicialmente es ver aquí en capa, vamos a crear una capa y vamos a crear se pueden crear diferentes elementos, diferentes capas de archivo, en este que puede ser temporal, son las principales, o un archivo shape. En este caso vamos a crear una para cada una. Entonces vamos a crear un archivo shape, lo vamos a denominar canchas, guardamos en datos vector, puede ser canchas, canchas, fútbol, damos guardar. La codificación la dejamos como viene por defecto. El tipo de geometría, al ser una cancha, un espacio cerrado, es un polígono. Y vamos a determinar el sistema de proyección que nosotros queremos. Entonces, en este caso, nosotros podemos quererlo en, como lo hemos manejado, 3857 pseudo Mercator.
Y acá en este campo, donde esta pestaña más bien nos permite generar un nuevo campo o un nuevo atributo estas figuras que vamos a realizar. Entonces puede ser siempre viene uno por defecto en la lista de campos, que es el ID o el identificador, pero podemos generarlos como puede ser nombre. Entonces puede ser un texto en cadena, puede ser un número entero, un decimal o una fecha. En este caso es un texto de cadena con una longitud se puede dejar de 200 y le damos clic en añadir a la lista de campos. Acá le podemos dar otras cosas como por ejemplo tipo de cancha. Entonces el tipo de cancha, por lo general es recomendable utilizar barra al piso para que a la hora de que podamos después utilizar nuevamente esta información no me genere inconvenientes. Entonces dejémoslo en tipo, va a ser una cadena y vamos a añadirlo al campo. También podemos poner la fecha de captura. Entonces esto ya va a ser tipo fecha, va a tener una longitud de, podemos dejarlo a 200 nuevamente y añadir lista. Damos clic en aceptar y listo. Podemos ver acá en nuestra lista de capas que nuestra capa ha sido o nuestro layer ha sido creado. En esta parte superior hay diferentes herramientas que son muy importantes y que se van a utilizar. Una son las herramientas que ya vienen por defecto, que es de digitalización. Siempre vienen cuando uno instala QGIS y nos permite a partir de este lápiz de conmutar edición poder crear el polígono, editarlo y cambiar diferentes aspectos. Otro también importante es es una subpestaña, una barra de autoensamblado que prácticamente me permite de cierta forma ver la topología de los elementos o constituir parte de ella. ¿Por qué? Porque en ocasiones entonces necesitamos identificar las aristas, necesitamos identificar los lados para que no se me sobrepongan elementos. Entonces siempre es bueno tenerlo. Y otra también importante es la digitalización avanzada. Esta nos permite un sinfín de modificaciones respecto a los elementos, a la capa que nosotros vamos a crear. Me permite dividir la capa, los elementos, me permite medirlos, me permite correrlos, rotarlos o girarlos y demás. ¿Cómo puedo acceder o cómo puedo activarlas? Entonces lo que vamos a hacer es dar clic derecho en esta parte, sobre esta parte a la derecha de atributos y vamos para autoensamblado, vamos a acá a la barra de herramientas, barra autoensamblado, en este caso yo la tengo activa, si la desactivo pues lógicamente se me va a desaparecer, pero como la necesito, y la barra de digitalización avanzada. Entonces eso, acá la podemos tener, que se llama digitalización avanzada, que es esta de aquí, y la activamos. Bueno, iniciemos con el proceso de captura de información. Entonces vamos aquí en darle clic en conmutar edición, vamos a darle aquí sobre añadir esta opción de añadir polígono. Esto es una herramienta de vértices, por eso la importancia de tener esta herramienta autoensamblado que se caracteriza principalmente por este imán. Lo podemos activar. Acá hay colocar la tolerancia de autoensamblado en las unidades, en este caso está en píxeles, la podemos poner en metros, la podemos dejar en 12 píxeles como viene por defecto, y aquí podemos ver determinar si queremos que me identifique solo los vértices o también los segmentos. Quiero ambos, entonces vamos a activarlo y vamos a darle clic nuevamente acá. Entonces vamos a darle clic en añadir polígono, nos acercamos un poco y vamos a crear nuestra cancha. Aquí vamos a generar por los 4 vértices, aquí y aquí. Y para cerrar la imagen, pues vamos a darle clic derecho. No importa, no es necesario darle doble clic, no es necesario
cerrar hasta el punto inicial. No podemos tenerlo aquí siempre y cuando no darle nuevamente clic izquierdo, sino clic derecho para cerrar y nos aparecerá una pequeña ventana con un formulario. En este formulario nos aparecerá los atributos para diligenciar los atributos que nosotros hemos eh, añadido previamente. Entonces el identificador como nuestro primer elemento, el nombre puede ser cancha fútbol 11, fútbol 11, tipo es una cancha sintética de césped natural, perdón, césped natural, y la fecha podemos poner cualquier fecha, en este caso el día de hoy, 5 de marzo de 2024 y aceptar. Y ya quedó nuestro primer elemento. Podemos asimismo agregar diferentes eh, elementos, como puede ser, por ejemplo, estas canchas de acá, que son algunas de tenis, otras de baloncesto. Aquí hay, por ejemplo, otra cancha. Siempre es bueno recordar que es necesario guardar capa, darle clic acá en guardar capa en edición, porque por diferentes factores, o sea que estemos, digamos, en un computador de mesa y se vaya la energía eléctrica o X o Y motivo, entonces es mejor tener ya lo que nosotros vamos creando, irlo guardando. Vamos a continuar acá con nuestra creación de elementos. Acá vamos a crear unos 3 canchas nomás. Y clic derecho y nuevamente. Entonces ya este es nuestro elemento 2. El nombre es una cancha de fútbol 8. El tipo es una cancha, es una cancha sintética. Y la fecha nuevamente podemos cambiarla. Puede ser, por ejemplo, el viernes 1 de marzo de 2024 y aceptar. Y quedó nuestro segundo elemento. Podemos continuar creando elementos, más y más elementos, como por ejemplo acá, digamos, en la suposición de que estos 3 son canchas de fútbol, no de tenis como se ven, pero en la suposición de que estas son canchas de fútbol podemos hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Crear nuestro polígono mayor, aquí y aquí, clic derecho, vamos a dar 3, el nombre es cancha, en la suposición de que sean de fútbol, de microfútbol, el tipo es de cemento, la fecha el día de hoy, desactivar o podemos cambiarla, hay que ver 29 de febrero de 2024 y aceptar. Esta barra de tablado me permite, por ejemplo, si yo voy a crear algo colindante, me identifica inmediatamente acá como se puede ver como con esa, ese recuadro morado o violeta que se ve en la parte posterior y no me deja como sobreponer los elementos que yo vaya a identificar. Por otro lado, una de las herramientas de digitalización avanzada es generar un recorte, una división de diferentes objetos espaciales. En este caso podemos dividir los objetos o dividir las partes. Vamos a ir este objeto, por ejemplo, eh, guardamos obviamente, vamos a ir que la cancha en su posición vaya de aquí, acá hasta acá. Entonces, seleccionamos, clic derecho y vemos que nuestro polígono se fracciona en 2. Entonces, cada uno, si damos acá clic derecho sobre esta parte de la selección de objetos, que en este caso lo tengo a mano alzada, vemos que este ya no es uno, sino 2 elementos totalmente independientes y que asimismo, si guardamos y conmutamos edición, seleccionamos la capa, abriendo la tabla de atributos, podemos ver que estas quedó con los mismos atributos, pero diferenciados espacialmente. Entonces, ambas son canchas de microfútbol en cemento. Acá las vemos identificadas. Bueno, vamos a la tabla, que acá la podemos minimizar con esta opción
ventana de atributos acoplada a la parte derecha, la última opción, y podemos visualizar mejor los elementos. Si seleccionamos con esta misma herramienta acá, vemos que es una cancha de fútbol 8, acá una cancha de fútbol 11, en césped natural, y podemos seguir así sucesivamente con diferentes elementos. Cerramos. Acá con esta opción deseleccionamos todos los objetos espaciales y podemos seguir ya digitalizando, por ejemplo, una vía. Entonces podemos digitalizar esta ciclorruta o sí, una ciclorruta vía peatonal creando nuestra capa. Entonces, crear capa. Vamos a crear nuestra capa ya no como archivo chef, sino como una nueva capa de borrador temporal. Vamos a darle un nombre que puede ser vías. Vía, el tipo de geometría puede ser una cadena de líneas. El sistema de proyección, tratar de manejar siempre el que hemos venido manejando con con todas las capas y con el proyecto que es 3857 pseudo Mercator, y asimismo con el anterior podemos agregar nuevos atributos, nuevos campos. En este caso puede ser tipo. Ya saben, en este caso no viene por defecto el parámetro o el campo del identificador YB, porque es una capa temporal. ¿Qué significa capa temporal? Que a pesar de que yo posteriormente guarde el archivo y cierre el mismo, cuando lo abra nuevamente, ya los elementos que venía manejando con esta capa o con este borrador temporal no me van a aparecer, por eso el temporal se van a borrar inmediatamente se cierra el programa. Entonces, eso a modo de ejemplo, en este caso es una cadena, podemos poner de 100, añadir a la lista de campos y aceptar. Y conmutamos edición y podemos empezar a digitalizar nuestra vía. Entonces, empezamos por aquí, puede ser aquí como con diferentes aristas, no tiene que ser precisa. Puede ser hasta aquí. Hasta aquí puede ser, por ejemplo. Clic derecho para finalizar la conmutación y podemos ponerle que es un tipo ciclorruta. Ciclorruta y aceptar. Guardamos, conmutamos edición y ahí está nuestro elemento a pesar de que no se ve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiarle la simbología. Seleccionamos nuestra capa, clic derecho, propiedades, vamos a la opción de simbología y aquí en línea simple podemos cambiar diferentes elementos. Seleccionamos acá. Inicialmente en línea van a aparecer diferentes configuraciones de línea que ya vienen por defecto en QGIS. Puede ser esta de Dash Gray, Neon, Point Arrow. O si quiero mantener la misma estructura y cambiarle de pronto el color y el grosor, vamos aquí a línea simple. El color se puede poner marrón, vino tinto. La anchura de marca podemos dejarlo en 2. Y podemos dejar, por ejemplo, el estilo de la línea que sea de guiones o de puntos. Damos en aplicar y aceptar. Y ya vemos cómo nuestra vía, cómo cambia la simbología de nuestra vía que hemos digitalizado. Si volvemos a conmutar la edición, vemos que aquí en estas hay una herramienta que dice herramienta de vértices. Si la seleccionamos, veremos que esta me permite, por ejemplo, corregir algunos trazos de esta capa. Entonces, por ejemplo, yo me acerco acá y de pronto veo que está muy pegada sobre la zona verde. Lo que hago es acercarme un poquito, darle una tendencia más central y vemos que aquí se ha corregido un poco esta tendencia. Nuevamente, acá igual, seleccionamos un punto y seguimos corriendo. Y así se pueden corregir la geometría de esto. Vamos a guardar, conmutar edición y uno de los últimos elementos que me podría faltar puede ser el punto. Entonces podemos agregar árboles.
Para ello vamos a crear una capa de archivo shape. Vamos a guardarla aquí como árboles o árbol. Guardar. La codificación del archivo la dejamos igual. El tipo de geometría va a ser un punto. El sistema de proyección ya lo habíamos definido como un pseudo Mercator 3857. Los atributos podemos darle diferentes características, como por ejemplo el nombre del árbol o el nombre de la especie de árbol. Puede ser una cadena de texto de 200 dígitos. Podemos agregar altura, que ya no puede ser una cadena, sino que se puede dejar como un valor double o decimal con un valor, puede ser de 20 y una precisión de 3. Es decir, si lo estamos manejando metros, una precisión al milímetro. Entonces, acá añadir a la lista de campos y podemos seguir así con diferentes elementos. En este caso paramos ahí, damos a aceptar y ya podremos, acá nos aparece. Ponemos conmutar edición. Acá damos clic sobre la herramienta añadir punto. Generalmente este primero, segundo, tercer icono a la derecha de conmutar edición va a estar asociado con la creación del elemento. Entonces, añadir elemento, podemos escoger este árbol, por ejemplo, puede ser un identificador 1 de árbol. El nombre puede ser, no sé, una especie de un pino, por ejemplo, caso atípico. Y la altura, digamos que sería bueno ir a campo a verificar esta información, pero como estamos desde oficina, podría decirse, entonces damos que es una altura de 2 metros. Aceptar y ya se creó nuestro primer punto. Podemos agregar más elementos, por ejemplo, este árbol de aquí, que sería 2, el nombre puede ser un roble, la altura puede ser de 3.45 metros, en este caso las unidades va de acuerdo a la persona que esté realizando no sino otorgando los atributos a estos elementos y aceptar. Y así podemos seguir nuevamente. Vamos a agregar este aquí, puede ser 3 y este aquí. No es necesario que que la información se diligencie, no es algo obligatorio, se puede diligenciar posteriormente. Y aquí podemos darle 4, entonces el nombre podemos dejarlo nulo y la altura nula. De pronto después la podemos corroborar en campo y aceptar. Entonces si nos alejamos vemos que se han identificado distintos elementos. Vamos a guardar y conmutar edición. Una vez realizado este proceso podremos ejecutar diferentes procesos de análisis en la cartografía. Uno de ellos es el buffer, que prácticamente me permite una zona o un área de influencia de ciertos elementos. Principalmente se utiliza para elementos de tipo línea o tipo cadena de líneas. Entonces, en este caso, ¿cómo se identifica que es un archivo temporal? Volviendo al tema, quizás que acá aparece como un icono de una memoria. Entonces, cuando se cierra el programa, esto se va acá, lo especifica, su contenido será descartado. Entonces, con esto se pueden realizar diferentes formas de análisis espacial sobre los elementos en cartografía. Para ello, por ejemplo, existen diferentes análisis como puede ser el buffer, que me determina una zona de influencia, la intersección, que me determina el área en que se cruza o se sobreponen dos elementos diferentes, la unión, que me permite entrelazar o combinar elementos de la misma geometría, pero de diferente capa, y dissolve o disolver, que me permite generar una unión o una convergencia espacial de diferentes elementos en uno.
Entonces iniciamos con el proceso de análisis buffer, entonces que principalmente se aplica sobre elementos básicos como pueden ser el punto y cadena de líneas. También se puede aplicar sobre polígonos, pero no es muy común. Entonces vamos a utilizarlo sobre vía. Vamos a la pestaña de vectorial, herramientas de geoproceso y buffer. Aquí están nuestras tres capas que hemos venido manejando: árboles, canchas de fútbol, vía. Vamos a dejarlo en vía. Nos pregunta una distancia, qué distancia eh, respecto a hacia los lados o hacia los costados quiere generar esa área de influencia. Podemos dejarla en 30 metros. Acá podemos dejarlo en kilómetros, pies, millas, yardas. O sea, dejar las unidades convencionales, metros. ¿Qué segmentos queremos manejar? Si queremos manejar estos segmentos, son el número de líneas o de cruces que se pueden generar, que se pueden desarrollar. El estilo, si queremos que sea redondo, plano, cuadrado, vamos a dejarlo redondo para que mantenga la curvatura del mismo y el límite de inlet. En este caso vamos a dejar el resto por defecto. Vamos a dejar, lo único que cambia es la distancia de 30 metros y damos clic en ejecutar. Vamos a encerrar y vemos cómo se generó un buffer o un área de influencia sobre la vía. Para verlo mejor podemos subir arrastrando esta capa acá y vemos que nuestra cadena de líneas o nuestra vía de ciclorruta inicial era y nos generó un área de influencia de pronto para proyectos o para alguna zona de intervención de 30 metros a la redonda. Podemos cambiar el nombre. Aquí nos separamos sobre la capa, damos doble clic en, información. Podemos cambiar el nombre. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, el nombre de esta capa que se nos ha generado. Por ejemplo, vamos a seleccionarlo, vamos a darle un solo clic sobre el nombre o darle F2, cualquiera de los dos, y podemos cambiarlo como área, influencia, área de influencia ciclorruta. Ciclorruta. Cabe resaltar que estos procesos siempre se van a realizar con capas temporales. Es decir, que al momento de cerrar el proyecto, estas se van a eliminar. Entonces, si ya, por ejemplo, uno quiere guardar esos geoprocesos que se van realizando, lo único que hay que hacer es seleccionarlo, darle clic derecho, dar sobre la opción exportar y guardar objetos como. Acá podemos guardar este elemento a modo de package, un archivo shape.tsri, un raw, un parquet, un JSON, interlist, un archivo KML que se utiliza generalmente para su visualización en Google Earth. En este caso vamos a guardar como un archivo de Esri. El nombre del archivo vamos acá sobre los 3 puntos y vamos a guardarlo como un buffer o igual área de influencia ciclorruta. Vamos en la opción guardar. Vamos a agrandar quizás esta ventana. Dejamos el CRS o sistema de proyección 3857 de Pseudo-Mercator. La codificación se mantiene. No hay ninguna extensión. Y al final nos aparecerá la opción de si queremos añadir este elemento guardado al mapa o si no queremos anexarlo apenas finalice el proceso. En este caso no lo vamos a añadir porque ya lo tenemos ahí como un archivo temporal. Después se puede agregar cuando volvamos a abrir nuestro archivo solo para mantenerlo guardado y damos clic en aceptar. Y vemos acá una imagen que nuestra capa ha sido exportada. Si queremos abrirlo, lo único que necesitamos es de dos formas. Vamos a capa y administrar fuente de datos o sencillamente vamos a darle clic acá en abrir administrador fuente de datos. Ya es único que nos permite una mayor agilidad para abrir estos archivos.
Vamos al tipo de fuente vector, siempre en este caso vector, es un archivo y vamos a los 3 puntos a buscarlo. En este caso vamos a escritorio, que es donde lo mantengo guardado, vamos, donde lo tengo almacenado, y buscamos este archivo que se llama área de influencia ciclorrutas con la extensión SHP, que es el archivo shapefile. Lo seleccionamos, abrir, añadir y cerramos. Y vemos que aquí se añadió, ya no con este icono temporal o como una especie de RAM, y podemos visualizarlo de una mejor forma. Para eliminarlo, sencillamente damos acá en la opción, en esta última opción que es eliminar capa, para removerlo y aceptar. No hay más. El siguiente proceso de análisis espacial es con la intersección. Si nos fijamos acá, podemos ver que esta cancha se intersecta de cierta medida con el buffer que nosotros hemos creado. Entonces, para ver qué área fue la que se intersecó, vamos a la pestaña vectorial, herramientas de geoproceso y intersección. Seleccionamos la capa de entrada. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos inicialmente nuestra cancha de fútbol. ¿Qué capa fue la que lo superpuso? Fue esta capa área de influencia ciclorruta. En este caso fue un error de digitalización, ciclorruta, y dejamos los demás valores o parámetros por defecto y damos clic en ejecutar. Acá nos permite abrir el archivo de salida después de ejecutar el algoritmo porque se va a crear una capa temporal. Si nosotros queremos guardarlo, sencillamente damos acá en crear, guardar el archivo. En este caso lo vamos a dejar como temporal, ejecutar y cerrar. Y podemos ver aquí en este color verde el área que se intersecta entre la cancha de fútbol y el área de influencia de la ciclorruta. Si miramos la información, va a contener sencillamente el nombre de la capa de entrada, que es una cancha de fútbol 8, el tipo, la fecha, los atributos convencionales, y va a tener los atributos de nuestro segundo elemento con el que se sobrepuso la capa, que en este caso es una ciclorruta. Era el tipo de vía. Fue el único atributo que previamente cuando creamos la vía se había dispuesto y cerramos. La siguiente herramienta de geoproceso puede ser la unión. Entonces, por ejemplo, yo quiero unir los atributos o prácticamente los elementos de esta cancha, o más bien estas canchas. Cabe resaltar que para seleccionar un elemento hay que seleccionar la capa en este listado. Entonces, esta capa con el área de influencia, que es esta. Entonces, para ello vamos a dar clic, sobre la opción vectorial nuevamente, herramientas de geoproceso y en unión. Aquí en unión vamos a ver qué elementos o qué capas vamos a unir. Vamos a unir las canchas de fútbol con puede ser con el área de influencia. ¿Qué sucede? Que esto me va a unir los elementos espacialmente en la tabla de información de los mismos, pero cuando hay procesos de superposición, estos se van a recortar. Es decir, me van a generar un polígono adicional en cada superposición que exista. Como lo vemos, lo vamos a ver a continuación. Entonces damos en ejecutar, cerramos, y si apagamos nuestra capa de intersección, de área de influencia y de canchas, si quieren también el de vía, podemos ver que aquí se me generó un polígono sobre la intersección. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo unir directamente esta forma porque acá esto que le pertenezca estrictamente acá a la cancha o que le pertenezca estrictamente aquí al área de influencia, porque le pertenece a la finalidad en ambos, es manejarlo como a modo de subconjuntos. Entonces lo que se hace para prevenir esos inconvenientes es generar un polígono nuevo, que es este.
Si vamos a la tabla de atributos, podemos ver que mantiene los atributos de ambos. Porque estos están nulos, porque no tienen intersección. Entonces, por ejemplo, yo selecciono este en el número, minimizamos y vemos que se activa esta parte. Como aquí no hay ninguna intersección, no hay ningún otro elemento que esté generando inconvenientes o sobre superposiciones, entonces solo va a mantener la información del principal. Entonces aquí lo que hacemos es cerrar o minimizamos las vistas. Una forma también de ver los elementos que nosotros hemos seleccionado es a partir acá en la parte inferior izquierda donde dice mostrar todos los objetos espaciales. Damos en mostrar objetos espaciales seleccionados y nos aparecerá la información únicamente que nosotros hemos seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono estos tres, vamos a la tabla y ya me aparecen los tres elementos que yo tengo seleccionados. Cerramos y dejamos aquí. Y la última herramienta de análisis espacial que nos falta es la herramienta Dissolve o Disolver. Esta herramienta nos permite combinar en dos elementos en uno solo, dos o más elementos. Entonces, por ejemplo, yo quiero combinar estos dos polígonos que habíamos subdividido previamente en uno solo. Se puede hacer de dos formas. Uno, combinando toda la capa en una sola. Vamos a hacerlo de ambas formas. O combinando solo estrictamente estos dos elementos, estas dos figuras. Para hacerlo estrictamente sobre estas dos figuras, vamos a seleccionarla. A resaltar que es necesario seleccionar previamente en la lista de capas la capa que nosotros vamos a utilizar a editar. Seleccionamos acá con el seleccionador de objetos los elementos que vamos a disolver o combinar y vamos a la pestaña vectorial, herramientas de geoproceso y disolver. Aquí me permite dos cosas, una capa de entrada u objeto seleccionado solamente. En este momento pues vamos a solo disolver los objetos que hemos seleccionado, no es necesario atribuir más o modificar más parámetros y vamos en ejecutar. Como podemos ver, cerramos y vemos que en la salida ya me aparece un solo elemento. Cuando antes habían dos, ahora solo me aparece uno. Si lo seleccionamos y abrimos la tabla de atributos, podemos ver que el identificador es 3, es una cancha de microfútbol, el tipo cemento y la fecha cuando fue creado. Me absorbe los parámetros de ambos. Pero como puede que en ocasiones hayan elementos que tengan diferentes atributos, diferentes características, vamos estrictamente a disolver una capa o un elemento, una capa. En este caso podemos disolver las canchas de fútbol que la componen en este caso 4 elementos, que es esta cancha de acá, estas dos canchas de aquí abajo, esta cancha de aquí arriba y esta cancha a la derecha. Entonces, vectorial, geoproceso, disolver y dejamos solo la capa de entrada. No seleccionamos los objetos seleccionados, valga la redundancia, y damos clic en ejecutar. Cerrar. Esta herramienta que me permite que cuando yo seleccione uno, estoy seleccionando los tres al tiempo, porque ya se me comporta como uno solo. Si abrimos la tabla de atributos los mismos, vemos que me quedo con el primer identificador y con todas las características que este ya traía por defecto. Entonces su fecha, su tipo y el nombre. Estos dos elementos creados posteriormente, este y este de aquí abajo, ya pierden sus atributos. Se puede modificar posteriormente, pero lo que me hace es unir todos en uno. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se quiere identificar, por ejemplo, que estamos aquí, cuáles son las canchas. Entonces, sencillamente yo, con seleccionar una cancha, ya puedo ver qué canchas me componen en esta región.